Bueno, sean todos bienvenidos como siempre al super contenido picantísimo del Tapón Urbano. Gracias a ustedes por estar pendientes como siempre. Teníamos varios días sin subir contenido al canal, pero estamos aquí llevando como siempre contenido fresco para que usted se mantenga ahí pendiente y recordándole como siempre que comparta todo nuestro video, active la campanita y suscriba a este canal y comente como debe ser. Como siempre trayendo contenido, trayendo un sinnúmero de cosas, también muchas cosas que han acontecido, picantísimo en el movimiento urbano, hay muchas cosas. Esperemos que también el caso de nuestro país hermano, Haití, este hecho lamentable del presidente, esperamos que no se desate una ola de desorden, esperemos que tomen conciencia ya los ciudadanos y que, bueno, que Dios ponga el control, ¿eh? Como debe ser. Bueno, sin más preámbulos, tenemos aquí una entrevista, la entrevista más esperada. Este joven tiene una historia que yo sé que muchos que están pasando por esta situación o han pasado, tienen un testimonio. Vamos a conocer de este joven que entra al mundo de la calle, entra al mundo de los atracos, al mundo de los robos y un sinnúmero de cosas que yo sé que a nadie le gustaría estar ahí. Y muchas veces pasando susto de muerte y cosas así. Y yo creo que Dios de hace mucho tiene un llamado con este joven, con nosotros. ¡El varón! Gabriel, Gabriel, ¿verdad? Gabriel, ¿cómo usted está, mi hermano? Bienvenido. Dios le bendiga a cada persona que está oyendo esta emisora. Amén, amén. Y sin más preámbulo, estamos aquí con el objetivo de que la palabra de Dios se extienda, como dice la palabra, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y a través de este testimonio no quiero que tú te asustes, digas wow, o me vaya a tomar miedo, sino que para que entienda lo que Dios hizo conmigo y lo que puede hacer contigo también. Y muchas personas que pueden estar en ese zapato, en esa situación, Dios lo puede libertar, Dios lo puede transformar. Sacado del mundo de los robos, no de atraco, profeta. Yo no fui atracador. Pero robo, usted no sí, quitó todo. prenda nunca, nada. Sí, no. Antes de entrar con sus testimonios, antes de conocer su historia, ¿cómo usted ve la iglesia de hoy en día? Personalmente, usted, ¿qué opinión usted le da a las iglesias de hoy en día, después de la pandemia? Podemos decir que la pandemia, no tanto en lo religioso, sino también en todo los aspectos, ha desatado una ola como de control, como que salieron muchas cosas a la luz de mucha gente. ¿Qué usted opina de esto, varón? ¿Qué usted cree de la iglesia y la pandemia? Bueno, mi punto de vista, lo que se ha desatado hoy en día es, ¿cómo te explico? Es una ola de frialdad, una ola de muerte espiritual, la cual muchos se han descuidado. Entiendo, o sea, que el enemigo ha azotado mayormente. Y no solamente eso, sino que se ha levantado una guerra más fuerte entre muchos evangélicos y eso no está bien, cuando deberíamos de predicar la palabra de Dios. Esos evangélicos que yo sé que en la pandemia hicieron su avería en términos barrial, entiende ustedes que ya se estaba ahí guardado. O sea, ya ellos tenían ese defecto desde mucho antes de la pandemia. Y como se vio la pandemia, ahí aprovecharon como ya, me voy, no aguanto. ¿Qué opina usted ahí? No, porque que llega un momento, no podemos jugar a nadie, pero llega un momento de debilidades, momento en que el enemigo ataca, porque el árbol que no da fruto, nadie le tira piedra. Si un árbol está dando fruto, automáticamente va a ser atacado. Van a tratar de quitarle su fruto porque está dando buenos frutos. No, y que para nadie es un secreto de que en esta pandemia hubo mucho tiempo para analizar y pensar. También el enemigo usó mucho a unos cuantos personajes y lo sacó de su casilla. Así para es. ponerlo en ese aspecto mejor. No, pero también se puede decir es que si nosotros no vamos a la Biblia, voy a hablarle bíblicamente, Pedro también falló. Exacto. ¿Entiendes? Pero se arrepintió. Esta pandemia se puede tomar en dos ámbitos, para reflexionar y pensar en nosotros, en lo que estamos haciendo mal y meternos más con Dios. Y aunque muchos se descuidaron, el enemigo lo atacó fuerte porque no aguantaron, porque cada quien tiene su alta y su baja, pero esto no es una justificación para que te quedes en el suelo. Si caíste, levántate. Es un buen punto ese. En el caso de algunas personas y conocidos que yo conozco, han caído, se han levantado, pero entonces han caído y siguen cayendo. ¿Qué pasa con esas personas que siguen en lo mismo? O sea, no cambian su aspecto, siguen con la misma chelcha, entiendo yo.
Bueno, de eso se va a encargar Dios, porque si nosotros no podemos, nos A ponemos juzgar. a sacar el trigo de la cizaña, cuando viene arrancamos el trigo. Bueno, así es. Varón, con más preámbulo, su nombre es Gabriel. Dale el nombre a la gente. Gabriel, Gabriel que varón. Reyes. Reyes. Oye, qué bien. ¿De dónde tú vienes? Para que la gente conozca y cuéntanos un poquito cómo inicias tú, cómo te vas tú a la calle, a delinquir, ¿se puede decir? Sí, a delinquir, a la calle. ¿Cómo inicias tú en este mundo? Bueno, sin más preámbulo, quería leer un versículo antes de comenzar. Pero bien, pero bien. Compartirlo, antes de comenzar con este argumento. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, en su capítulo 5, versículos 17. Y la palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gracias, Jesús. Pues bien, como les seguía diciendo, esto aconteció así. Yo era un niño normal, como los demás, jugaba, pero según el transcurso del tiempo fui creciendo y fui juntándome con Cuando malas te dice amistades. creciendo, ¿cuántos años te tiene, varón? Tocó una tecla peligrosa. Yo tengo 21 años ahora. 21 años. 21 años, Entonces, o sea, un la historia niño, que usted un nos está jovencito. contando, ¿hace cuánto tiempo pasó? Bueno, hace como 6 años. Hace como 6 años. tengo Quiere 6 decir años que fue a los trabajando. 15 años. A los 15 años fue que yo entré, pero yo comencé como a los 13 o los 14 por ahí. O sea, empezó Ok. en una edad Una edad temprana. jovencita, Una edad temprana. ¿Quién diría que un joven de 13 años iba a estar robando? Imagínate, la mala influencia, cosa del enemigo. Aunque en realidad uno pasa por diferentes cosas para que, ¿cómo te digo? No una justificación, pero es que a veces uno tiene que tener una cicatriz de donde Dios te sacó para que tú no vuelvas a ese lugar. Ok, perfecto. Varón, su primer robo, o sea, se puede decir así, su primer asalto, su primer tomar prestado, para que no se haga tan fuerte. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo se da esto? empezó usted? Sí, ¿cómo empezó? Bueno, eso comenzó con tomando cosas pequeñas. Como ¿Cómo niño. cuáles? Bueno, alguna cosa pequeña como... Bueno, yo le voy a ser sincero. Yo comencé a robarle a la persona que tenían cosas de cuidada, cositas de bros, y la vendía con nosotros amiguitos. Y ahí ese espíritu fue influenciando más y más y más, hasta que comenzamos a hacer averías más grandes según el transcurso del tiempo y fuimos creciendo. Su padre, su papá, su mamá, ¿qué tal la convivencia con ellos actualmente? ¿Y cómo fue su niñez, varón, con su familia, sus padres? ¿No se den cuenta de ellos, de esa situación? Usted en avería, haciendo muchas cosas, no lo llaman a la atención. ¿Qué pasó ahí, varón? No, mayormente ellos no lo sabían. No. No, mayormente no lo sabían, porque cuando uno se iba a la escuela, uno iba a la escuela, pero Sí. en realidad uno le venía un sueño de que iba a ir a la escuela, pero no íbamos a la escuela. O sea, que usted era de los que se quedaba afuera, Que lo que nos quedábamos fue. con el corito y la cosa, ¿eh? Entonces, usted nos dice, nos cuenta, que usted empezó a los 13 años, a lo que tiene que ver con el robo. Sí, Entonces, junto con la juntiña. con la juntiña, la mala juntiña, ¿De dónde es que usted es? de los guaricanos. De aquí, de Guaricano. los guaricanos. Entonces, ¿dónde usted llegó a robar? ¿Desde los guaricanos usted empezó en su mismo barrio o usted fue a otro barrio a eso? No, uno comienza en su terreno, viendo cosas pequeñas. Pero el punto es que cuando fui creciendo, me fui juntando con mala juntiña. Nos tocamos en varias ocasiones, nos dieron varias carreras. Y se Al salvaban. punto, sí, por misericordia de Dios. Y ya cuando nos comenzamos a calentar, comenzamos a ir a otro lugar, a otro barrio, iba con varios amigos, A otro bloque. a otro bloque. ¿Cómo se llamaban esos bloques donde ustedes iban? Bueno, el mismo Guaricano adentro para lo último y otro por Villa Marina, donde la multitud nos encerronó, que yo pensaba ya que ese era mi último día. ¿Sabe que a mí me gustaría, y me imagino que al público también, del tapón, que usted nos cuente esa anécdota? Sí, Desde escuchar- cómo usted empezó. Ya vemos que usted empezó en su mismo barrio y empezó robando cosas pequeñas como a anillos de bronce y cositas para venderlo
por ahí mismo en el sector. Sí, Pero, algo, denos su testimonio más profundo, ya que la más gente quiere profundo. conocer la real de usted. Un antes y un después, Un profundamente. antes y después. Dele para allá. Pues bien, como nos sigue diciendo, y a cada persona que nos escucha, este testimonio para que sea edificado y sea transformado a través de este testimonio, y que como Dios me libertó a mí, también lo puede hacer contigo. Como Amén. Dios me cambió a mí, también lo puede hacer contigo, porque para Dios no hay nada imposible. Varias Amén. ocasiones fui encerronado por la multitud. La última vez que nos encerronaron, estaba con mis amigos, estábamos en la casa y planeamos un robo. Y cuando llegamos a ese lugar, andaba con un pantalón que tenía como 8 bolsillos. Ocho bolsillos. Eso de lo que se abotonan, que se usaba mucho. Con lo que Ok. parecen a los de guardia. Sí, pareció de lo de Ok. guardia. Y ese era el que más le gustaba, imagino, ¿eh? Ese era el que más me gustaba por lo que me echaba con él. Sí. Es lo que hacía el enemigo a través de uno. Entonces ese día yo cargaba con todo el robo encima. Yo tenía distintos tipos de robo en esos bolsillos. Más o menos puede dar detalles de con más o menos cuál es el tipo de robo usted cargaba en ese momento. Bueno, ahí nosotros ya llevábamos bronce. Si mal recuerdo, llevábamos dinero también de los negocios. Llegó usted en un momento determinado a llevarse celulares, cosas así también. Sí. Yo creo que sí, En ese tiempo, ¿cuántos años usted tenía ya? En ese pequeño testimonio. esa fue mi última carrera. Esa fue su Mi última. último juidero. En un buen dominicano fue el último juidero. ¿Cuál? ¿Cuántos último. años usted tenía en su Ahí último tenía juidero? 14 años. 14 años. 14 añitos, oigan esto, ¿eh? 14 años. Entonces, cuando yo iba con todo ese robo y los muchachos íbamos, eso era donde quiera que pasábamos, peinábamos la zona. Y todo lo que aparecía mal puesto se iba, se desaparecía. En una ocasión se llevaron los muchachos unas cuantas llaves de bronce en un barrio y de casualidad en ese barrio el agua llegaba ese día. Y cuando nos llevamos esa llave de Ahí se bronce, den cuenta. el agua llegó. Al diablo. El agua lo delató totalmente. Nos delató totalmente. Pero lo que más me impresiona es que cuando la multitud nos encerrona, que nos llaman a la persona, los vecinos se reúnen ahí con palos, algunos con piedra. Sí, y algunos se reunieron con machete. Y estábamos totalmente nerviosos, pero tuvimos que calmarnos nervios un poco para buscar una idea de cómo escaparnos de ahí. Sí. Pero Entonces ustedes llegan al lugar. estábamos en el lugar. Se han llevado unas cuantas llaves de bronce, llaves de agua, en buen dominicano. Y en ese momento llega el agua en ese sector. Y el agua libera. Sale un curioso a abrir el agua y ve que la llave no está. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que eran ustedes que tenían la llave? Porque salió uno voceando. ¿Se robó la llave? Así mismo. Y O sea, ahí, que eso- y ahí van caminando ustedes. Y lo agarran Lo ahí. agarran ahí mismo. ¿Qué pasa por su mente en ese momento cuando una multitud, ya que típicamente en los barrios, el que sabe de barrio sabe que cuando agarran a una persona de ese magnitud robando, le dan canquiña para abajo? ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Bueno, por mi mente pasó Me morí. que no íbamos a morir ya, que ya llegó nuestra hora. Estábamos totalmente nerviosos, pero yo no estaba tan nervioso porque estaba confiando en un resguardo que me hubiera dado un cuñado mío. Y yo confiaba en eso. Yo pensaba que Hablen, eso me cuidaba. háblenos de eso. ¿Cómo fue esa vuelta? Vamos a, ir Usted, vamos a resguardo. llevar eso por partes. Sí, por parte. Vamos a la parte, vamos a ir contando un chile la parte del robo. Después vamos a pasar esa parte de que usted nos está explicando ahora de ese Y resguardo. primero le voy a explicar lo del robo. Dale. Cómo Dios, no voy a decir yo, cómo Dios nos sacó de ahí. Lo libró de Cómo que, lo, Dios nos de libró que lo eso, mataran. De que nos llevaran en ese momento. Estábamos encerronados. Mientras la multitud comenzaba a gritar, eso es algo totalmente frustrante. Usted escuchar tantas voces juntas, decir, mátenlo, mátenlo, mátenlo. No es fácil. Y muchas personas que quizás están en ese mundo, yo les recomiendo que se vuelvan a Dios y que busquen de Dios, porque lamentablemente en ese mundo no hay vida. Aquí yo pude encontrar vida. Aquí yo pude encontrar la sanidad. Aquí yo pude encontrar la salvación y la liberación para libertar a otros. Amén. Amén. Entonces, cuando nos encerronan, comienzan a discutir. Y discutían más con ellos que conmigo, pero el que tenía el mayor robo era yo. Porque yo era el que lo cargaba y ellos eran los que metían mano en un buen dominicano. Ellos eran los que Usted era peleaban. la mula. Yo era el que cargaba. Prácticamente, sí, en un buen dominicano yo era la mula. Yo era el que cargaba. Pero me daban la mayor parte porque yo era el que cargaba. Pues el que cargue, que lo agarran con todos esos robos, va a tener problemas serios. Sí, sí, sí. Entonces, ellos discutían con ellos y ellos se defendían que ellos no eran ningunos ladrones.
Nosotros no éramos ladrones. Y con el robo encima, pero y no éramos ladrones. Entonces, cuando ellos estaban discutiendo, a mí no me hacían mucho caso. Pero hay una mujer que está detrás de mí que me delata. Y dice, él está sospechoso. Y cuando me jalan, comienzan a hablar conmigo. Dime, todo eso que tú tienes en los bolsillos. Y se dieron cuenta todo el robo y nos sacan todo el robo que yo tenía en los bolsillos, dinero, bronce, todo lo que teníamos ahí. Todo lo que yo tenía en los bolsillos me lo sacaron. Y comenzaron a discutir. Y a uno de los amigos míos le dieron 2 planazos. Y yo dije, bueno, la cosa está empeorando ya, porque ya pusieron uno morado. Le dieron 2 Le dio planazos. su chuchazo. Y estábamos regados ahí buscando la forma de escaparnos. Y la misericordia de Dios nos alcanzó. Que ellos, no sé, como que roncaron, un buen dominicano, pestañaron y nosotros comenzamos a empujar a la gente. Y había un monte cerca y por ese monte nos fuimos. Se fueron por el Y monte. comenzaron a tirarnos palos, piedras, de todo. Ese día me dieron una pedra en un tobillo, pero estamos aquí, gracias a Dios, de pie por una palabra. Entonces, usted nos cuenta que empieza a delinquir, a robar a los 13 años. Tiene un suceso a la edad de 14 años, que es cuando entra a un barrio. ¿Cómo se llama el barrio? Villa Marina. Entra a Villa Marina. Y ese día, por casualidad de la vida, se roban algo y se dan cuenta. La multitud lo encierra y empiezan a vocear que lo maten. En lo que la multitud empieza a vocear que lo maten, ya ustedes le han quitado todas las pertenencias que usted se ha robado dentro del barrio y empiezan entre ellos a discutir. Eso es lo que ellos discuten, ustedes encuentran un pequeño agujero y se van. Usted dice, o no usted dice, está ya por claro, de que Dios ha hecho un milagro para que usted esté aquí en este momento y cuente esa historia. Pero también nos ha dicho que de que usted se bebió un resguardo. Sí. Entonces, usted se llega a escapar y cuando usted se escapa, ¿hacia dónde usted coge? Cuando nosotros nos escapamos, nos fuimos para la casa sin ningún... No, ese día no ligamos porque nos quitaron el robo que teníamos encima. Le quitaron todo. Nos quitaron todo. Pero gracias a Dios llegamos con la vida. Llegamos vivos a casa por la misericordia de Dios. Cuando llega a casa, ¿con quién usted vivía? Con mi mamá. Usted vivía con su madre. Sí, con mi mamá y con mi hermano. Entonces, cuando usted llega allá, llega asustado, me imagino. Sí. No encontró ni a su mamá ni a su mamá. Usted llegó a la casa tranquilo. No, llegué y encontré a mi mamá y me preguntaron qué yo tenía. Y le dije que nada. Y yo no... Inocentemente. No se dieron cuenta. Entonces, inocentemente. ¿y No, cómo nada. usted se bebió el resguardo? Eso aconteció una noche en casa de la hermana mía. Ella se había casado con un hombre. El hombre le gustaba mucho practicar la hechicería. Y ella se hizo muy creyente en eso. De tal magnitud que se profundizaron en eso. Y entonces me estaban volviendo idólatra a mí de eso también. También. Y yo pensaba que eso en verdad era una realidad y que cuidaba a uno. Y que yo en mi mente tenía que Dios existía porque desde chiquito me acostumbraron que hay un Dios en el cielo Que hay y, exacto. que papá Dios te cuida, como siempre. La doctrina que nos enseñan desde pequeño. Sí, la vieja confiable. Pero no conocía el mundo espiritual, no conocía de que hay un Dios que sana y que de verdad liberta y que no hay otro Dios fuera de él que pueda transformar al hombre como él lo hizo conmigo. Amén. Entonces, cuando yo estoy en la casa de mi hermana, ellos me dicen, te vamos a detener de parasitante, pero te lo tenemos que dar a las 3 de la mañana. O sea, que ellos le dieron a usted a ingerir el resguardo en base de que era un desparasitante, que era algo medicinal. Usted no Algo sabía, medicinal. usted desconocía totalmente de qué era eso. Sí, ellos me lo estaban dando con la segunda intención de protegerme y de cuidarme. No, pero es de parasitarlo en ese momento. ¿Sabes? Muchachos de 14 años con muchos parásitos comiendo dulce. Sí. Qué estrategia. Entonces, le dan el resguardo. ¿Cuándo usted se da cuenta que usted tiene eso? Cuando yo me doy cuenta que tengo eso es al otro día. Que ella me lo dijo. El de parasitante que te dimos era el resguardo. A ti no te va a pasar nada. Tú puedes hacer toda la avería que tú quieras y no te va a pasar nada. Y de ahí entonces- para allá se desató una ola más fuerte. Una ola más fuerte de Dijo usted, bueno, te he resguardado, Te- nadie va a pasar nada. Me imagino- comenzaba a salir solo Y robaba con más confianza. y con más confianza. ¿Lo Yo pensaba llegó a salvar usted el resguardo de algo? Bueno, ¿Usted en sintió que realidad- lo en realidad salvó? yo sentía que era el resguardo, pero era Dios. Yo andaba con un papelito en los bolsillos y tenía como unas oraciones como demoníacas, raras, ¿no? Hasta se me olvidó, puede ser que me acuerde de un pedazo. Entonces, yo andaba con ese papelito en los bolsillos y yo pensaba que ese papelito y el resguardo que tenía me protegía. En una ocasión estaba lloviendo y yo venía con un robo. Y entonces, cuando me cayó agua,
el papelito se rompió, se volvió un etcétera. Ya te dije, ay, no te Ya bueno, resguardaba. ya no hay esperanza, ya se rompió el papelito. Yo pensaba que todo hubiera terminado ahí. Que se hubiera acabado todo. Sí, Digo, pero está en bueno. realidad, al nivel de idolatría donde Satanás me estaba llevando, a nivel de incredulidad, yo pensaba que esa cosa me estaba cuidando. Usted estaba idolatrando un papelito. Un papelito con unas oraciones raras. Cuando eso decía con la casa más. Ni sé lo que dije tampoco. Eh, Ni sé lo que dije tampoco. Sabrá Dios. Llega usted, se toma, le hacen ingerir el resguardo para cuidarlo. Usted comienza a hacer fechoría ya hasta solo, no se lleva a los compañeros, ya no me iba porque con usted los siente de compañeros. que tiene un poder a su favor. Ya yo pensaba ya que yo estaba controlando y que yo era el máster. Pero esa pequeña historia sobre el resguardo, sobre el robo y a la hora de que usted lo iban a matar, ¿cómo usted llega al evangelio? En esa ocasión, porque el resguardo fue antes, yo me tomé ese resguardo antes de que la multitud no encerronara por última vez. Días antes o Sí. meses antes. Entonces, sí, un mes antes. Un mes antes, para ser exacto. ok. Cuando esa multitud nos agarró, yo pensé que cuando nosotros nos escapamos, Te salvó el Se resguardo. salvó el fue el resguardo. que me salvó. La ignorancia del hombre. ¿Y cómo, para avanzar un poquito, el tiempo está sobre nosotros, cómo llega usted al evangelio? ¿Cómo conoce usted de Dios? Esto fue, recuerdo bien como hoy, que llegué yo a la casa de mi hermana, y mi hermana, yo vivía con ella, en la casa de ella, y recuerdo que ella estaba enojada, estaba incómoda conmigo, pero yo no sabía por qué. El propósito de Dios, hermano. Cuando yo llego, ella me dice, ya yo no te quiero aquí, tú no puedes vivir aquí. Lo bota de su Me casa. bota de su casa. Y yo digo, bueno, entonces yo venía de comprarle una berenjena, y cuando yo le tiro la berenjena en el suelo, yo dije, bueno, me voy de tu casa y no vengo. Y cogí mi ropa y me fui. Y fui donde mi papá. Eran como las 8 de la noche o las 9. Pero- Perdón que le interrumpa. O sea, que sus padres estaban divorciados. Sí. Su mamá y su papá estaban divorciados. Sí, Ok. fui para donde la mi gente papá entienda. a la casa de mi madrastra. Llegan de su papá con su madrastra. ¿Qué Sí. pasa ahí? Mi papá no estaba ahí. Su papá es cristiano. Sí, él es cristiano. Ok. Mi papá no estaba ahí, pero mi madrastra sí. Cuando yo llego donde mi madrastra, le toco la puerta y le digo, ábreme. Y yo me sorprendo porque ella me abre la puerta con toda la seguridad del mundo. Una mujer que me tenía miedo por quien yo era. Y ya sabía lo que usted hacía. Sí, porque yo siempre que iba a hacerle maldad, yo le tenía odio. O sea, ya había un rincón Sí, y había hacia odio. ella, Sin ella causa. tiene último brazo usted. Sin causa. Sin Entonces, cuando causa. usted llega allá, se sorprende porque le abren la puerta. Me abre la puerta. Porque en realidad yo iba a hacerle maldad, a decirle, vine a matarlo y a tirarle piedra y a desafiarlo para pelear con ellos. Hmm. Y cuando ella abre la puerta, yo vine a amanecer aquí una noche. Porque yo tenía algo plasmado que un varón, un tipo me dijo, mira, ven mañana que te vamos a entregar una pistola, te vamos a entregar un revólver para que tú estés aquí en el punto con nosotros y tú te vas a buscar lo tuyo fácil. Ah, pero usted le iban a poner con O sea, 14 años trabajar en un punto. A algún punto. Ya había una oferta por el medio, ¿eh? Entonces yo nada más quería amanecer esa noche ahí para yo irme para donde ellos. Ok. Pero no le dije nada a ellos porque yo no quería que ellos supieran de mi vida a profundidad. Entonces usted llega, ella le abre la puerta con manos abiertas. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando entro, ellos comienzan a hablarme de Dios. Mi papá llamó, ella le dijo que yo estaba ahí. Mi papá le dijo, dile que se quede vivir ahí. Y ella le dijo, yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo sentí como ese impulso. Cuando ella me dijo, tienes que quedarte vivir aquí, yo le dije que sí. Inmediatamente. Hubo una inquietud. Una inquietud. Yo le dije como que sí, como de impulso. Sí. Le dije que está bien. Y ella me dijo, está bien, trae tu ropa mañana. Entonces, ella comienza a predicarme. Yo en mi mente, ellos me están predicando, pero yo no quiero ser cristiano. Ok. Yo voy a hacer lo mío callado sin que ellos lo sepan, aún viviendo aquí. El enemigo me estaba poniendo eso en la mente. Pero cuando ella me sigue hablando de Dios, me dice, mañana te voy a llevar para la iglesia. Y me llevan a la iglesia. Yo voy y me gozo normal. Y me sentía incómodo. Porque cuando una persona no está en los caminos de Dios y prácticamente está endemoniado, le corre a la cosa de Dios. Sí, sí, eso es normal. Le Eso es corre normal. a las cosas espirituales, Sí, le a la corre la normal. gracia de Dios. Y en realidad lo que Dios hizo conmigo fue algo demasiado profundo, algo grande.
Entonces, ese Como día... yo quiero que Dios también lo haga con cada persona que esté escuchando aquí y no ha entrado a los caminos de Entonces, varón, ese día usted va a la iglesia, se siente incómodo, Jesús. Se siente incómodo. ve como su madrastra le abre la puerta, también me imagino que se siente incómodo cuando ya usted siempre que iba a esa casa le hacía maldad a ellos. Sí. Entonces, ella le invita a la iglesia y usted va, Y bueno. pero ese mismo día que usted va a la iglesia, usted se iba a reunir con la persona del punto, que era que le iba a entregar la pistola. Sí, al otro día. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento? ¿Usted se convirtió ese mismo día o después? Esa noche, pero no en la iglesia. Entonces, cuéntanos un poquito sobre Recuerdo eso. bien que en la iglesia hicieron el llamado, pero yo no pasé. No pasó. Yo me quedé. Bueno, se termina el culto y llego a la casa y ellos me siguen predicando. Y ellos me dijeron, no, tú tienes que aceptar a Cristo porque aquí no podemos servir a dos dioses. Pero todo a su tiempo. Y yo dije, bueno, está bien, algún día va a llegar el tiempo, pero yo tenía en mi mente de que tenía que ir a donde el tipo y recibir Y recibir su que me estaba pistola. dando. Exacto. Entonces, yo me hinqué y comencé a orar a Dios. Yo no sé qué fue lo que me instó a orarle a Dios. Yo dije, Señor, si tú quieres que yo te sirva, yo quiero que mi hermano se convierta. Usted estaba orando por su hermano. Por su Por mi hermano. hermano. ¿Su hermano también delinqueaba con usted? Sí, Era del Él era grupo de- que... que nos encerronaron. Ok, su hermano estaba, ok. Entonces, yo le estaba orando a Dios, pero yo me preguntaba yo mismo, pero ¿por qué yo estoy orando? Si yo lo que rezaba era. Ok. En realidad a mí me criaron en el evangelio, pero al yo introducirme en ese mundo, caí en una etapa de idolatría. Ok. Que ya no oraba, sino que rezaba y creía en esos resguardos. Le Esas rezaba a cosas- los resguardos, a la Sí, vaina rara. a eso, a cosas raras. Ok. Entonces, yo le oraba a Dios diciéndole, yo quiero que mi hermano se convierta, yo quiero que mi hermano te acepte. Y yo también te voy a aceptar. Esa fue la condición que usted le puso a Dios. Sí. Si mi hermano me acepta, yo lo acepto a usted. Entonces, vamos a hacerlo un poquitico rápido y a ver Sí. qué pasa sobre eso. Cuéntanos un poquito de eso. Entonces, cuando me duermo, después que termino una edad, me duermo y tengo un sueño, entro en un sueño como una revelación. Y cuando entro veo que una sombra me está jalando por los pies y yo estoy llorando, asustado, y veo la madrastra mía en esa revelación o sueño y que me están jalando. Y yo digo, ayúdame, no dejes que me lleven. Y ella me dijo en el sueño, tú tienes que aceptar a Jesucristo, si no, Él te va a llevar. Él te va a llevar. Yo dije, pero no dejes que me lleven, no, es que tú tienes que aceptar a Cristo, me decía en el sueño. Y yo en el sueño dije, bueno, yo acepto a Cristo, yo quiero servirle, yo voy a servirle. Yo En voy a el aceptar a sueño. Jesucristo en el sueño. Y yo acepté a Jesucristo. Y yo sí, yo lo acepto, yo lo acepto. Y yo desperté así mismito con el corazón asustado. Y dije, bueno, me convirtieron. Y luego usted se convierte, entra al camino de Dios. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido el cambio que usted ha tenido? El cambio ha sido, ¿cómo te digo? Del cielo a la tierra. Porque a la verdad no soy ni la cuarta parte de lo que yo era antes. Bueno, De lo que vemos, yo hice. vemos que un joven desde los 13 años empieza a delinquir y a los 14 casi pierde la vida. Conoce los caminos de Dios y viene y nos cuenta su testimonio aquí. Varón, dele un pequeñito mensaje a las personas ya para Sí, despedirnos. toda esa gente. A esos jóvenes, dele un pequeñito mensaje que usted les recomiende. Sí. Pues bien, Dios le bendiga a cada persona que está ahí. Así como acabo de dar este testimonio, cuando despierto del sueño, veo que mi hermano al otro día llega con la Biblia y Dios me contestó mi petición. Cuán grande cosa Dios hace con el ser humano. Esa noche, en una revelación, sin levantar la mano en la iglesia, yo acepté a Jesucristo porque Dios me llamó. Y así como Dios me llamó, te está haciendo el llamado a través de esta plataforma. Muchos dicen, yo estoy esperando que Dios me toque, pero tú no sabes si con esta palabra Dios te está tocando. Así es. Personas que se sienten inquietos, déjame decirte que Dios tiene un propósito contigo y que yo no estoy aquí por casualidad, ni por suerte, ni como dicen en el mundo, ni por chepa, sino que Dios, su misericordia me alcanzó. Y hoy yo te digo que las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Es tiempo de dar un nuevo nacimiento. Es tiempo de acercarse a Jesucristo, porque las cosas están de mal en peor. Y es necesario tocar el manto de Jesús. Así es. Amén. Porque cuando Dios me arrebató de ese mundo, lo primero que me dijo a través de un predicador, te voy a libertar para libertar a otros. Y hoy en día soy predicador de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y la gloria de Dios, he visto como Dios sana a los enfermos. He visto como Dios libera a los endemoniados. Cómo Dios transforma. Yo he visto los resguardos salir por la boca, así como Dios me libertó a mí. Amén.
Yo he visto personas atadas por espíritu de metresa ser libres. He visto personas con dolor en la columna ser sano. Y hoy yo te invito a que tú también pruebes de esa gracia y de ese poder que sana. Y hoy yo te puedo decir que no solamente los médicos, sino también el poder de Dios sana. Aunque los médicos son puestos por Dios, pero también el poder de Dios sana y liberta. Y como Dios me libertó, también te puede libertar a ti. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Amén. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí pendientes en este canal. Recuerden suscribirse al canal, compartirlo y activar la campanita. Esto fue El Tapón Urbano.